Buenas noches o días, jóvenes, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Bueno, vamos a continuar con el tema de cálculos estequiométricos. Recuerden que estuvimos viendo ya en el salón la relación masa-masa, la relación masa-mol y mol-masa, que pues vendría siendo lo mismo, relación mol-mol. Y ahorita vamos a ver la relación volumen-volumen y la relación volumen-masa o masa-volumen. Vamos a ver esta relación volumen-volumen primero. Cuando existe una relación volumen-volumen, pues es el caso en el que los datos que nos da el problema y la incógnita que nos piden están en litros, ¿de acuerdo? Esto es aplicable a sustancias gaseosas en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, nosotros vamos a ver nuestra reacción y nuestra reacción nos va a presentar puros gases. Acuérdense que el volumen de un mol de gas en estas condiciones es de 22.4 litros. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular en litros el volumen de oxígeno que reacciona con bisulfuro de carbono para obtener 50 litros de dióxido de azufre, SO2, en condiciones normales de presión y temperatura, CNPT. La ecuación química es la siguiente. Bueno, la ecuación química estaba sin balancear. Acuérdense que el paso 1 siempre es balancear la ecuación. Entonces al inicio teníamos, que es nada más considerar lo que está en color verde, sin considerar lo rojo. Al inicio teníamos carbono del lado de los reactivos, 1. Del lado de los productos, 1. Azufre del lado de los reactivos, 2. Y del lado de los productos, sin este 2 teníamos un 1. Luego oxígeno, de este lado, sin considerar este 3 porque no estaba así la ecuación, teníamos 2 oxígenos. Y de este lado teníamos 2, y sin considerar este 2, acá teníamos otros 2, o sea, 4. Entonces con esto pues ya vamos balanceando nuestra ecuación. En este caso pues nos convenía comenzar con lo que es el azufre. Yo aquí le puse un 2 para que al multiplicar por el subíndice pues me diera 2 y ya estuvieran balanceados de los dos lados, 2 y 2. Y pues del oxígeno, este 2 termina afectando a este oxígeno y en vez de ser 2 pasan a ser 2 por 2, 4, más 2, 6. Y entonces yo tenía que buscar acá un número que multiplicado por 2 me diera 6, entonces pues le pongo aquí el coeficiente 3. Y ya tengo 3 por 2, 6. Y ya está balanceada la ecuación. Bueno. Siguiente paso. Datos e incógnita. El dato que nos da el problema, si se acuerdan, es que lo que se quiere obtener son 50 litros de dióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto. Un mol de este gas en condiciones normales de presión y temperatura van a equivaler a 22.4 litros. Acuérdense que eso viene del concepto de volumen molar. Nuestra incógnita entonces aquí lo vamos a definir como XL porque vamos a calcular en litros. Acuérdense, XL igual a una cantidad que desconocemos de litros de oxígeno que van a reaccionar para producir esta cantidad de dióxido de azufre. Bueno, entonces vamos a establecer nuestra regla de 3. Pues primero tenemos que sacar las equivalencias con base en la reacción, más bien en la ecuación que balanceamos en el paso 1 y en las unidades que requerimos. Nosotros requerimos trabajar con puros litros, porque acuérdense que la relación es volumen-volumen. Entonces necesitamos que tanto el dato de los reactivos como el del producto, pues esté en litros. Entonces, en este caso el reactivo, acuérdense que de nuestra ecuación, los reactivos, era el bisulfuro de carbono y el oxígeno.
Aquí nos tenemos que basar en el oxígeno porque es lo que nos están pidiendo. Quieren que calculemos cuánto oxígeno tienen que reaccionar. Entonces, partimos de que un mol de ese oxígeno, en condiciones normales de presión y temperatura, acuérdense que cualquier gas, como el oxígeno gaseoso O2, van a ser 22.4 litros. Pero de la ecuación balanceada, acuérdense que tenemos 3 mol acá, ¿sale? Entonces son 3. Entonces yo tengo que multiplicar esta cantidad por 3 para sacar la equivalencia en litros, ¿sale? Entonces 3 mol de O2 que viene de la ecuación balanceada equivale a 67.2 litros. Ahora, del producto, el producto que se pretende obtener son los 50 litros de bisulfuro de dióxido de azufre. Entonces, partimos que un mol de este gas también va a ser 22.4 litros. Y de la ecuación balanceada, pues acá se alcanza a ver, que son 2 moles. Entonces yo tengo que multiplicar esta cantidad por 2, ¿verdad? Entonces tengo 44.8 litros. Entonces ya con estos datos de la ecuación, ya puedo establecer mi regla de 3, que cómo la voy a establecer. En este caso serían 67.2 litros, que dijimos que son los 3 moles que participan en la ecuación, en la reacción. 67.2 litros de oxígeno producen 44.8 litros de dióxido de azufre, que son los 2 moles de dióxido de azufre que aparecen en la ecuación. Pero acuérdense que lo tengo que expresar en litros porque estoy manejando la relación volumen-volumen. Entonces, 67.2 litros de oxígeno gaseoso producen 44.8 litros de dióxido de azufre. Entonces, ¿cuántos litros de oxígeno gaseoso, XL, van a producir 50 litros de dióxido de azufre, que son los que me pide el problema, que son los que me da el problema como dato? Acuérdense que cuando escriben estos datos para su regla de 3, siempre de un lado se queda en los reactivos y de otro lado se queda el producto. Y fíjense que está en las mismas unidades y que estamos hablando de la misma sustancia. O sea, acá arriba tengo litros de oxígeno. Acá abajo tengo litros de oxígeno. Esta es la incógnita, pero son los litros de oxígeno que yo quiero calcular. Y de este lado tengo litros de dióxido de azufre que se producen. Esto de acuerdo a la reacción. Y estos son los litros de dióxido de azufre que me dice el problema que se quieren producir. Ok, bueno, entonces acuérdense, en diagonal se multiplica y en horizontal se divide. Entonces, yo voy a escribir XL sería igual a 50 litros de azufre, de dióxido de azufre por 67.2 litros de oxígeno gaseoso, O2. Todo eso entre 44.8 litros de dióxido de azufre. Cancelamos unidades, litros de dióxido de azufre con litros de dióxido de azufre. Y me van a quedar al final litros de oxígeno gaseoso, que es lo que me pedía calcular el problema. Y el resultado son 75 litros. 75 litros de oxígeno gaseoso son los que tienen que reaccionar para poder producir esta cantidad, los 50 litros de dióxido de azufre que me pedían en el problema. ¿Sale? Bueno, en el siguiente video les voy a explicar la relación volumen-masa o masa-volumen.